¿Qué es pecado según la Biblia? Es importante que podamos definir esta pregunta que el día de hoy nos hemos hecho. ¿Qué es pecado? Alrededor de esta pequeña palabra existen multitud de conceptos doctrinales. Según a quienes pregunten, para algunos carismáticos es todo lo que lastima a tu hermano. Para el protestantismo que lee el diccionario griego es errar al blanco o un error de procedimiento. Sin embargo, ambos conceptos no son bíblicos ni acertados. Entonces, ¿cuál es el mejor diccionario de términos de la Biblia? La misma Biblia. Acompáñenme, por favor. La definición de pecado en el Evangelio. Contrario a lo que se enseña en referencia al pecado como un tema del Antiguo Testamento, algo antiguo, previo al Mesías y que los discípulos no enseñaban, sin embargo, es el Evangelio y varias décadas luego de la resurrección del Mesías que Juan, el discípulo amado, define en una de sus cartas. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Realmente queda bastante claro que el pecado aún de muchos años de la muerte y resurrección del Mesías, y en boca de uno de sus últimos discípulos vivos, dice que quebrantar la ley, eso es pecado. Entonces podríamos decir que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Primera de Juan 3:4 deja claro que cada vez que transgredimos los mandamientos de Dios, eso es pecado. Sin embargo, es más de uno que quiere vivir de espaldas a Dios que usan versos de las cartas de Pablo para decirnos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ignorando que a lo que se refiere Pablo en ese apartado es a la ley del pecado, no a la ley de Dios. Como incluso en estos versos afirma, la ley es espiritual, soy yo carnal vendido al pecado, como Romanos 7:14, o dichos como, la ley del Señor es santa y el mandamiento es santo, bueno y justo, como lo afirma Romanos 7:12 y uno de los más conocidos. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:1. Y vuelvo a preguntar en boca del apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la pregunta sería, ¿somos salvos por obras? Primera de Juan 3:4 deja claro que cada vez que transgredimos los mandamientos de Dios, eso es pecado. Entonces, ¿la salvación es por obras? Claro que no, pero la fe sí es mostrada por obras, como está escrito. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18, discípulo del Señor, inclusive su hermano. Es decir, el cumplir los mandamientos de Dios no son la salvación. Es decir, el cumplir los mandamientos de Dios no son la salvación. La salvación es Jesucristo de Nazaret, Yeshua, Yehoshua, Jesús, Jesus, como le conozcas. El vivir los mandamientos son la evidencia de que hemos sido salvados. La pregunta sería, si no soy salvo por obras, ¿para qué ellas entonces? No somos salvos por obras, sino para buenas obras, como está escrito, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso desde el principio. Efesios 2:10. Esas obras, entonces, ¿qué son? Sus mandamientos. Te invito entonces que pensemos juntos. Si la ley nos dice que robar o matar es pecado, ¿estaríamos en contra de ello? Si la ley nos dice que adulterar o codiciar es pecado, ¿estaríamos en contra de ellos? Claro que no. Estas son verdades universales, sin embargo, al puro estilo de un menú de restaurante, son los desacuerdos con el menú lo que provocan nuestro desagrado.
como la idolatría para el catolicismo o el día de reposo para el protestantismo. Es decir, el problema es nuestro, no de Dios, de la palabra o de la definición del pecado. Este vídeo es para los que aman a Dios, los que quieren agradarle y dejar de vivir una vida de espaldas a sus mandamientos, o como lo entendimos hoy, pecando. Esto es lo que el día de hoy queremos compartirte. ¿Quieres agradar a Dios? Pues está escrito que nadie que dice amar a Dios puede vivir en el pecado. Y si el pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios y queremos dejar de vivir como los que ven un menú de restaurante y eligen sí o no y aceptamos todo el consejo de Dios, te invito a que al día de hoy podamos aprendernos los mandamientos como si fuésemos niños. Mandamiento número uno, Dios es primero. Mandamiento número dos, pues no postrarnos, no tener, no honrar, no tener delante de nosotros ningún tipo de acto idólatra o de ídolos. Número tres, como esos labios, no portar el nombre del Señor en vano. No pasa solamente por decir el nombre del Señor, sino que con nuestra vida también mostramos si somos o no testimonio. Número cuatro, que si le permitimos dar la vuelta, es una silla para descansar, el día de reposo, un día consagrado para Él. Número 5, honrar al padre y a la madre. Número 6, como una bomba que explota, porque es no matarás. Número 7, como un corazón dividido, no adulterarás. Número 8, como el antifaz de un ladrón, no robarás. ¿Y qué tal el mandamiento número 9? Como la serpiente que se envuelve en sí mismo, no levantarás falso testimonio y finalmente no codiciarás. Como niños, tendríamos que entender que transgredir estos mandamientos y aún los que la Torá también coloca a posterior, eso es pecado. Pero respondamos entonces, ¿qué es pecado según la Biblia? Pues Primera de Juan 3:4 lo ha enseñado, transgredir los mandamientos del Señor.